Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos a una emisión más de Tan Claro como el Agua. Como ustedes saben, estos conversatorios son auspiciados por el Museo Gota de Agua y están enmarcados dentro del inicio de las actividades del museo. El Museo Gota de Agua es un proyecto largamente añejado por la universidad, por los empresarios de Iztapalapa, particularmente por la delegación de Iztapalapa, y ante la inminencia de su construcción física, hemos querido empezar con estos conversatorios que abren la puerta para que podamos discutir, analizar y presentar sobre todo el trabajo de los académicos, primordialmente de la universidad, pero no exclusivamente de la universidad, académicos que dedican su vida, su talento, su imaginación a trabajar sobre temas del agua desde muy diversos escenarios, desde el escenario de la fisicoquímica y de las ciencias básicas hasta los escenarios de la gestión política, de la gestión sociológica del agua, de la gestión ecológica. Entonces, en ese contexto es que estamos recibiendo en este conversatorio a diversos académicos de nuestra universidad, y hoy es un verdadero privilegio tener con nosotros a la doctora Claudia Rojas Serna, que es una académica de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM Iztapalapa. Claudia, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, un honor estar aquí. Bienvenida. Y bueno, con Claudia vamos a platicar sobre las líneas de investigación que ha desarrollado. Vamos a hablar particularmente del fenómeno de la socavación y los puentes. Ya nos explicará ella a qué se refiere este concepto de la socavación. Pero Claudia, vamos empezando primero como empezamos estos conversatorios, permitiéndole a la audiencia que conozca cuál es tu perfil académico. ¿Qué estudiaste? ¿Cómo fue que entró la inquietud por estudiar el agua, la inquietud por saber más, por conocer la importancia del agua desde diferentes visiones? Entonces, cuéntanos de dónde eres, dónde estudiaste, cómo fue que se fue gestando esta inquietud. Cuéntanos para que toda la audiencia lo conozca. Sí, muchas gracias. Bueno, yo soy ingeniera civil, egresada de la UAM, Azcapotzalco, y mi primer trabajo fue empezar a dar el laboratorio de hidráulica de canales. Ese fue mi primer contacto, digamos, con la parte del agua. Y de ahí fue muy interesante porque después hice una especialidad de puentes. Y precisamente es a partir de este momento, ya dando clases en el laboratorio de hidráulica, que estoy haciendo la especialidad de puentes. Y tuve la fortuna de, al terminar esta especialidad, empezar a trabajar en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en la Dirección General de Carreteras Federales. Y precisamente ahí fue donde empecé a ver este fenómeno. Fenómeno se escucha muy feo ese nombre, ¿no? Pero es un evento que ocurre cuando se combina la naturaleza con alguna estructura creada por el hombre. Y entonces es cuando empecé a ver este fenómeno de socavación en los puentes, porque precisamente en carreteras federales estuve trabajando en la oficina de estudios previos a los proyectos de puentes. Y dentro de estos estudios previos, precisamente se tiene que evaluar la parte hidráulica, hacer una evaluación hidráulica donde va a estar ubicado el puente. Y dentro de esta evaluación hidráulica también se hace una evaluación hidrológica y se hace la combinación de estas dos evaluaciones implica un análisis de socavación.
Y bueno, entonces ese fue mi primer contacto, digamos, que tuve con el agua, y realmente fue el punto en el que a mí me interesó continuar por esta línea de la hidráulica y la hidrología. Entonces, me entusiasmé por hacer ahora la maestría en hidráulica, porque me di cuenta que sí era necesario profundizar más para entender todavía, tratar de entender mejor este fenómeno de qué es lo que pasa con los ríos, qué pasa cuando se encuentran con alguna obstrucción en su camino, cómo influyen las lluvias incluso en este movimiento de los ríos, cuando al mismo tiempo tienen que cruzar el mismo camino recorrido, pero ahora cuando hay una obstrucción y que además hay más lluvias. Entonces, por eso es que me fui por esa línea de saber. Mi inquietud era saber precisamente cómo la naturaleza se comportaba o se comporta ante estos fenómenos naturales, de lluvias y después a escurrimiento, y ahora con las estructuras que necesitamos, ¿no? De hecho, necesitamos los puentes, no es que estén ahí nada más para obstruir la circulación del flujo del río. Y después, bueno, hice la maestría en hidráulica en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería, y estuve trabajando en la Comisión Nacional del Agua paralelamente. En la Comisión Nacional del Agua también estuve viendo esta parte me acuerdo, bueno, mi tesis de maestría la hice en la cuenca del río Bravo, y en ese momento se tenía pues una preocupación que recientemente hemos tenido precisamente en esta cuenca del río Bravo por el pago de los volúmenes de agua que se tienen que hacer de acuerdo a un tratado que existe en la repartición del agua del río Bravo. Sabemos que es nuestra frontera con Estados Unidos de Norteamérica, de América. Entonces, en ese tiempo, cuando estuve haciendo la maestría, ese tema estaba, pues, era de preocupación para la gestión del agua en este momento en Conagua. Y entonces empecé a ver que el conocer, el entender la relación que se tiene de las lluvias y cómo estas lluvias se transforman en el escurrimiento de los ríos, y cómo estos ríos tienen que librar infinidad de cosas o de procesos para llegar hasta su desembocadura, que puede ser a otro mismo río o puede ser el océano, pueden ser los mares. Entonces, el conocer esto ya no nada más era para entender lo que pasaba en los puentes, por ejemplo, sino ahora también era para conocer cómo funcionaban las cuencas y la importancia que se tiene de o tener los elementos para poder cuantificar precisamente el agua que circula por los ríos y la forma en que circula esta agua por los ríos en diferentes condiciones de la naturaleza. Y ¿Y el bueno, doctorado? el doctorado estando trabajando en la Comisión Nacional del Agua, tuve la suerte que me dieran una beca por parte del CONACYT. Tuve una beca del CONACYT a la cual postulé. En ese momento era una beca Esfere CONACYT, de convenio Francia-México a través del CONACYT. Y bueno, y renuncié a Conagua, porque después de trabajar en ST, estando trabajando en Conagua, fue que hice la maestría, pero después ya tuve la fortuna de tener esta beca por parte del CONACYT. Pues renuncié a lo que tenía aquí en México para irme a estudiar el doctorado. Tuve la fortuna de estar en la Escuela Nacional de las Aguas y de los Bosques en París. Entonces realmente fue una época maravillosa en mi vida, porque estuve inscrita en esta escuela, pero estuve trabajando o desarrollando mi tesis, mi trabajo de investigación en un instituto de investigación que en ese momento se llamaba CEMAGREF. Ahora es INRAE. Se ha ido evolucionando, digamos, el nombre, porque se han ido integrando diferentes institutos de investigación y ahora son un monstruo que lo conforman diferentes institutos de investigación. Y estuve trabajando con un grupo muy fuerte, un grupo muy, muy bueno en Francia, precisamente en el área de hidrología. Y ahí es en donde conocí esta parte de la modelación
para modelar precisamente la lluvia en escurrimiento. Entonces son muchas variables, muchos conceptos que hay que considerar. Y todo empezó precisamente por la socavación de los puentes, cuando empecé a ver este fenómeno local o particular, digamos. Y esto me llevó a hacer la tesis de doctorado precisamente en cómo estimar el escurrimiento de los ríos bajo diferentes circunstancias. Porque es relativamente fácil conocer si nosotros vamos y lo medimos, ¿no? En el punto que nos interesa del río, vamos y medimos y podemos conocer cuánta agua está pasando en ese punto del río. Pero, ¿y si no tenemos información y si no podemos medirla, cómo le hacemos? Entonces hay que considerar entonces la lluvia, la temperatura del ambiente, el área hidráulica que se tiene en el río, el tamaño del río, etcétera. Todos los ríos que pueden llegar a desembocar a este mismo río, que son los tributarios. Muy bien, entonces ya con el doctorado en la bolsa, regresas desde Francia y entras directamente a la UAM Iztapalapa o haces alguna escala. Hice una escala. Hice una escala cuando regresé a trabajar al IMTA, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Estuve trabajando en la sugerencia de ríos, precisamente de hidrología, y estuve por un periodo de 2 años, pero ese periodo de 2 años fue muy enriquecedor para mí. Realmente tuve la oportunidad de trabajar en grandes proyectos bueno, de trabajar con el grupo que estuvo en ese momento en esta área de hidrología. Incluso fui como profesor visitante a la Universidad Mayor de San Andrés para impartir un curso precisamente de especialidad y maestría en la universidad sobre la hidrología y cálculos de demandas de agua. ¿Dónde está la Universidad Mayor de San Andrés? En Bolivia, en La Paz, perdón, en La Paz, Bolivia. La Paz. Sí, en La Paz. Bueno, esto fue dentro del tiempo que estuve trabajando en el IMTA. Me tocó hacer también una simulación sobre la cortina de la Yesca, que en ese momento estaba por empezar a construirse. Entonces, realmente el conocer o tener las herramientas para estimar el escurrimiento a partir de las lluvias cuando no se tiene información, que ese fue mi tema de trabajo de tesis del doctorado, pues tiene lo que he visto se puede aplicar en diferentes situaciones, ¿no? Para la socavación de los puentes, para definir cómo puede operar una presa, por ejemplo, para conocer la cantidad de agua que se tiene y si es suficiente para satisfacer las demandas de los que vivimos en esa cuenca. En ese sentido, o hacer cálculos o estimaciones para inundaciones, para sequías. Realmente tiene muchísimas aplicaciones. Entonces, en ese sentido, estoy muy contenta con esta línea de investigación, con estos temas. Estamos muy contentos de tenerte aquí porque realmente queda claro que tenemos, como siempre tenemos, afortunadamente, una mexicana especialista con un nivel de preparación extraordinario, muy sólido y que nos reafirma la idea de que en México existen los científicos y los técnicos capaces de resolver cualquier problema que se tenga, ¿no? El gran problema es que el gobierno voltee la vista hacia los científicos para pedirles asesoría, ¿no? Pero a mí me dejas muy satisfecha con este panorama de desarrollo curricular. Creo que tienes una formación muy sólida y que además abordas un problema que se menciona poco, pero que tiene mucho impacto, ¿no? Entonces, antes de que nos platiques exactamente qué es la socavación, yo quiero referirme a esto que platicas, que estuviste en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y demás, porque últimamente me he topado con este hecho de que en el país surgen carreteras y vías de comunicación y todo lo demás,
y no se contempla el paso del agua, ¿no? Entonces, así como no se contempla el paso de los animales, tampoco se contempla el paso del agua. Esa es una. Y la otra es esto que vemos una y otra vez, que la gente pone sus casas en los lechos de los ríos, ¿no? Entonces, pues, como está seco, pues ahí ponte. Pero dice algún clásico que por donde pasó un río va a volver a pasar tarde o temprano, ¿no? Sí. Bueno, Claudia, esto que hasta yo lo sé, ¿por qué parece que el gobierno se sorprende o los tomadores de decisiones o los que construyen, parece que se sorprenden cada vez, ¿no? O sea, seguimos teniendo lluvias atípicas cuando son típicas de cada año, ¿no? Entonces, ¿por qué en el gobierno, en comunicaciones y transportes y demás, no se construyen las carreteras y las vías de comunicación y todo lo demás, tomando en cuenta los pasos de fauna, los pasos de agua? Cuéntame por qué, o si últimamente ya se está haciendo. Sí, me parece que se está haciendo, y de hecho, para cualquier carretera, siempre se hace un trazo preliminar. Y ese trazo preliminar sí considera el pase de los cruces de los ríos y se definen de manera preliminar las dimensiones de los posibles puentes o alcantarillas podrían estar ubicadas en esos sitios si la carretera pasara por ahí. Sobre los pasos de fauna, no podría decir mucho al respecto, porque me he enfocado más a la parte de los cruces, de los ríos, ¿no? Pero sí se consideran los cruces de los ríos. Y me parece que es un poco como el reglamento de sismo en la Ciudad de México, ¿no? Cuando pasaron los sismos, bueno, que conocemos, se modificaron los reglamentos de construcción precisamente para el diseño sísmico y tener un margen de seguridad todavía mayor para las estructuras. Entonces, igual para los puentes, a medida que se han presentado estos desastres que han fallado puentes por socavación, es decir, que han fallado, que ha pasado la avenida, ha pasado cierto volumen de agua y ha socavado sus apoyos, sus cimientos. Entonces, se ha evaluado, se ha revisado la magnitud de esa avenida, los volúmenes que pasaron, si efectivamente esos volúmenes se habían considerado en su diseño. En la mayoría de los puentes sí, pero algo que ha pasado también y que se ha visto es que esas lluvias que ahora son más intensas, no quiere decir que llueva más o que llueva menos, sino que ahora se han presentado tormentas que en un corto muy pequeño, en un tiempo muy pequeño, y pueden ser horas, a lo mucho un día, 2 días, pueden presentar un volumen de lluvia muy grande, tan grande que pueden duplicar el volumen del río en unas horas, en un día. Y eso estaba, cuando se pensó en el trazo de la carretera, se había analizado para que se tuviera una probabilidad de que ocurriera, pero una vez cada 500 años, por ejemplo, por decir algo. Y bueno, resulta pues que se presentó recientemente o en los últimos eventos de tormentas o de huracanes. Entonces, precisamente, y ha sido una evolución en cuanto a considerar márgenes de seguridad todavía mayores, que en lugar de, bueno, entonces ahora mejor no voy a considerar la avenida o los volúmenes de agua que se pudieran presentar en 100 años, mejor ahora la de 500 años, y así. Entonces ha sido una cotidiana o una recurrente revisión y actualización precisamente de las avenidas que pudieran presentarse y seguir dañando
o socavando en este caso los puentes, pero sí se ha considerado, y sobre todo en las obras menores son las que son menor a 20 metros, ¿no? O que pueden ser de 10 metros, que son las alcantarillas, o puede ser un vado, por ejemplo, para dejar circular el agua simplemente, incluso por encima. De hecho, está pensado, hay algunas estructuras hidráulicas que pueden ser las alcantarillas, o si no los vados, que está pensado que el agua pase por arriba del puente, pensando en que de un lado tenga una ladera y que pueda escurrir para que es mejor que pase por arriba a quererle hacer un cauce que no existe, pero si va a escurrir, que escurra por arriba. Entonces, pero me parece que es como pues en varias o en muchas disciplinas, ¿no? Es ir aprendiendo precisamente de los nuevos eventos que se van presentando para ir corrigiendo y mejorando los aspectos de diseño. Muy bien. Ahora, yo te preguntaría entonces, ¿cómo definimos socavación? Socavación es la pérdida del material del río, del fondo del río o de las paredes del río. ¿De qué material? El material que tenga, ¿no? Puede ser arena, puede ser grava, puede ser la combinación de ambos, puede ser limo, arcilla. Entonces, este material que forma el fondo del río se lava, por decirlo de alguna forma, cuando pasa la avenida, va erosionando, ¿no? Que es el lavado del que hablo. Entonces, a medida de que este volumen de agua en el río se incrementa y además incrementa su velocidad, pues entonces este lavado de material del fondo del río va a ser mucho mayor. Eso es la socavación. La erosión del material que se tiene en el fondo del río y sus márgenes. No me digas, yo lo estaba entendiendo de otra manera, qué bueno que me lo explicas, porque hace poco, derivado de las inundaciones en el sureste, eh, López Obrador, junto con la Marina, empezaron a dragar el río, ¿no? Como una medida para evitar las inundaciones. Entonces yo entendía que dragar el río quiere decir así, quitarle fondo, ¿no? Hacerlo más hondo y que el agua pueda correr, ¿no? ¿Es así o Sí, sí, sí. cómo conjugas estas dos cosas? La necesidad de dragar el río y el proceso de socavación. Sí, lo que pasa es que el proceso de socavación o el material que remueve el volumen de agua acompañado de la velocidad que lleva, va quitando el material del fondo del río y lo va a depositar más adelante, en la zona plana. Entonces, los puentes no necesariamente están en una zona plana, pero entonces cuando ahorita quitemos al puente e imaginémonos el volumen del río en condiciones normales, de repente se presenta una tormenta muy, muy intensa que incrementa el volumen y la velocidad del agua, y entonces esto va erosionando el material del fondo del río, Y lo pero va lo va a haciendo, depositar. Sí, lo va, de hecho es un fenómeno natural, esto pasa de manera natural, con puente o sin puente o con lo que, eh, posibles estructuras o construcciones que se puedan tener en el pero puente. digamos que naturalmente lo va haciendo más hondo. En algunas partes, en las partes altas, sí, bueno, y lo va haciendo más hondo, pero este material que va arrastrando, de hecho, desde que se forma el río, este fenómeno ocurre. Entonces, y por eso es que en algún momento a lo mejor nosotros vimos diferentes marcas en alguna pared, en alguna montaña. Precisamente son las marcas de los niveles que puede alcanzar el río, pero no es que haya sido así de alto, de profundo, sino que ha ido socavando, ha ido levantando el material del fondo, entonces se ha ido definiendo mejor un cauce, digamos, pero el agua obviamente va a seguir circulando. Y cuando está llegando a la parte plana, entonces ahí empieza a depositar este sedimento que empezó a arrastrar desde que se empezó a formar este río. Entonces empieza a depositar este sedimento
en la zona plana. En el caso del río Grijalva, precisamente, bueno, sabemos que tenemos un sistema de presas. Después de ese sistema de presas, pues tenemos diferentes asentamientos. Y como están en zona plana, justamente es a donde el río ya colocó el sedimento que estuvo arrastrando desde la parte alta. Entonces, y de manera natural esto ocurre, pero una solución inmediata sí es liberarle espacio al río para que pueda circular, ¿no? Para que pueda desembocar pues de manera más rápida, en este caso, al Golfo de México, ¿no? Entonces el río socava en ciertas partes, las hace más hondas, pero ese material que arrastra lo va a depositar más adelante y entonces más adelante es donde se hacen los tapones, ¿no? Exactamente. Y entonces hay Sí. que dragar el río. Ahora sí pongamos el puente. Y Sí. entonces, ¿qué pasa en este fenómeno de socavación, asentamiento? ¿Qué onda con los puentes? Sí, ahora ponemos el puente. Esto que acabo de mencionar de socavación es una socavación general. Bueno, por tenerle algún nombre, podemos hablar de tres tipos. La general, que es la que acabo de mencionar, que es la que ocurre de manera natural. La otra puede ser por contracción, es decir, porque se le está reduciendo el área al río. Entonces, si nosotros ponemos el puente ahí precisamente para poder cruzar el río, los apoyos o la cimentación de este puente obviamente van a reducir el área hidráulica, sobre todo si ponemos uno al centro del río, ¿no? Y aparte, bueno, se tiene que tener estructuralmente apoyos tanto de la margen izquierda, de la margen derecha, en el puente, ¿no? Entonces, esto puede producir una reducción del área hidráulica, es decir, del área por la que recurrentemente estuvo pasando el río en ese punto. Pero ahora con el puente se reduce el área hidráulica y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El río va a seguir con su tránsito de agua, pero como tiene que pasar la misma cantidad de agua por ahora una sección más pequeña, va a pasar más rápido. Entonces, si empieza a pasar más rápido, el material va a ser removido, o el material que tiene en el fondo del río va a ser removido de manera más rápida. Esto es lo que ocurre. Entonces, y esto ya es una socavación por contracción del área del río. Pero además hay otro tipo de socavación, particularmente en los puentes, que es la socavación local. Y esta es la que ocurre en los apoyos, en los cimientos. Entonces, alrededor, por ejemplo, imaginémonos un apoyo, una cimentación, una pila, un cilindro en medio del cauce, en medio del río, sobre el que está apoyado el puente. Entonces, a su alrededor, en el fondo, va a estar, se generan torbellinos, esta velocidad de la que hablaba, que el agua va a pasar más rápido, pero además alrededor del apoyo del puente, en la cimentación, se van a generar torbellinos en toda su altura. Y estos torbellinos que tienen mucha fuerza y además se están moviendo desde el fondo hacia arriba y además se mueven de manera que rodean este apoyo, empiezan a remover más material alrededor de este apoyo del puente. Esa es la socavación local. Igual es la remoción o el movimiento del material que se tiene del río alrededor del apoyo del puente. Entonces, si le sumamos la socavación general, de que es de manera natural, la socavación por contracción porque se redujo el área del río, y la socavación local por los torbellinos que se generan alrededor del apoyo del puente, pues entonces se suman un volumen mayor de material del río, del fondo del río, que se puede ir desprendiendo hacia aguas abajo, hacia la zona plana. Qué cosas más complicadas, ¿no? Uno ve el puente y nada más ponle ahí unos soportes y ya es complicadísimo. Estamos platicando con la doctora Claudia Rojas Serna de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería
nos ha hecho favor de acompañarnos para hablar de el fenómeno de la socavación y los puentes. Ya estamos entendiendo de qué se trata esto de la socavación. Y entonces les recordamos que este es el momento de que hagan sus comentarios y sus preguntas, porque regularmente se animan a hacer comentarios y preguntas ya hacia el final de la conversación, y entonces muy frecuentemente ya no nos da tiempos de pasarlas al aire para que la doctora las conteste. Y entonces los invitamos a que hagan sus comentarios y preguntas en este momento a través del chat o a través de los mecanismos que tiene el Facebook para hacerlo. Claudia Rojas, frecuentemente hablamos de desastres naturales y hay una gran polémica porque no son desastres naturales, son desastres causados a la humanidad por culpa de la humanidad misma, ¿no? O sea, si nos ponemos en el lecho de un río, un día va a pasar el agua y va a arrasar con todas las casas. Eso no es un desastre natural, eso es un desastre causado por la imprudencia de las autoridades o de la gente, ¿no? Igual con los puentes. En México oímos y vemos de repente o con alguna frecuencia que se dan los puentes caen, las ciudades se inundan y todo lo demás, ¿no? Causando estos desastres que son desastres sociales. Desde los expertos del agua, como tú, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno para que esto no vuelva a suceder? Algunos tenemos la idea de que con todo lo que se sabe hoy, esto no debería de volver a suceder nunca. Es decir, nunca se caería otro puente, nunca se inundarían zonas habitadas, nunca se instalaría la gente en los lechos de los ríos. ¿Por qué esto no ha sucedido? ¿Qué dicen los expertos como tú, de la ingeniería civil, de la hidrología? ¿Por qué sigue pasando esto? Y por un lado, es lo que comentaba hace un momento, sobre que se presentan las tormentas en un tiempo más corto y las lluvias son muy grandes, ¿no? En un periodo de tiempo más corto. Entonces, eso es desde el punto de vista de diseño, ¿no? Considerar que por abajo del puente pueden pasar ciertos volúmenes que pueden ser y bueno, que deberán pasar en un tiempo más corto. Pero no es solo eso, porque de hecho es un conjunto de, de cosas, un conjunto de procesos o de circunstancias lo que llevan a esto. Porque el lugar en el que está localizado el puente, si volteamos a ver a la cuenca, hacia aguas arriba, han pasado muchas cosas. Han pasado muchas cosas que que cuando se hizo el estudio del puente no habían ocurrido. ¿Y qué cosas han pasado? Por ejemplo, el bosque ya no está. Había cierta vegetación en la parte alta de la cuenca, pero por los motivos que se hayan tenido, ya sea porque creció o se instaló una nueva localidad, entonces, o se cambió el uso de suelo para quitar el bosque o quitar esos árboles para cultivar, por ejemplo. Los bosques, los árboles tienen una función muy importante. Sobre todo sabemos que los encontramos en zonas pues no muy altas, de altas a muy altas, pero ellos retienen precisamente el sedimento, ¿no? Entonces, ellos, parte del proceso del escurrimiento, de la transformación de la lluvia en el escurrimiento para que sea río, la vegetación tiene una función muy importante, que es, aparte de retener cierto volumen de agua, porque lo retiene desde sus raíces, sus propias hojas,
y va de alguna manera controlando o ayuda a controlar la forma en que escurre el agua en el río. Pero si de repente ya no existen esos bosques, todo el agua va a caer ¡prum! Y va a llegar mucho más rápido al puente, porque ya no hubo oportunidad de que la misma naturaleza fuera amortiguando, digamos, o fuera controlando la forma en que ese río iba a conducirse. Entonces, si aguas arriba, en la parte alta de donde está ubicado el puente, se presentan o se cambiaron, obviamente, las condiciones de diseño con las que originalmente se diseñó ese puente o que se pensaron, ya no son las mismas porque cambiaron. Entonces, esto es muy importante también, porque en este caso, bueno, la parte de diseño obviamente es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero también hay otras secretarías, la Semarnat, por ejemplo, desde el punto de vista de las reservas naturales, que no se permita la tala de los bosques, que no se permita que se invadan zonas, que están dedicadas justamente a cumplir estos procesos de regular el funcionamiento, en este caso, del río. Es muy importante, es muy importante. Y la parte del ordenamiento territorial, que es fundamental. Yo sé que es muy difícil cuando la gente nació, creció y sigue viviendo en la margen del río, eh, poderse ir, o irse, o pensar siquiera moverse de ahí. Pero realmente están en un riesgo, ¿no? Están en un riesgo, tal vez hace falta, pues es que incluso ellos lo saben, ¿no? Porque además ellos, como han nacido ahí, realmente han visto mejor que nosotros cómo se ha comportado el río, ¿no? Claro. Entonces, es muy difícil, yo lo entiendo, pero sí me parece que se pueden hacer. Ahí es necesaria una negociación permanente y una Sí, educación y sí, capacitación, ¿no? sí, Muy exactamente. bien. Llegan saludos y llegan comentarios. Oscar Monroy te manda a saludar. Saludos, doctor Oscar. Eh, de Santiago Nanis, del CONALEP Álvaro Obregón 1, también te manda a saludar. Hola, Después saludos, Santiago. tenemos una pregunta o varias preguntas de Luis Antonio Enríquez Chacón, que nos dice, ¿la socavación ayudaría a que haya filtración de agua hacia el subsuelo? ¿Hay algún beneficio de la socavación, como hacer más grande el cauce de un río o depositar materiales en los cimientos de un puente? ¿O no hay beneficio? Saludos desde la UAMI. Muy bien, muy interesantes preguntas, Luis Antonio. Sobre la primera pregunta, si la socavación ayudaría a que haya filtración del agua hacia el subsuelo. De hecho, para que podamos tener un río, obviamente tiene que está relacionado con el acuífero, con el agua del subsuelo. Entonces, en ese punto en donde tenemos al río, el suelo está saturado, es decir, tenemos contacto del acuífero con el río para que pueda emerger agua y podamos tener esta agua que está circulando en el río. La filtración depende mucho del tipo de suelo que se tenga. Entonces, y además, y la socavación también tiene que ver con el tipo de suelo que se tenga en el río. Entonces, obviamente, si tenemos un material que está más consolidado, es decir, que sus partículas están unidas de manera más fuerte que otro tipo de suelo, como son, por ejemplo, las gravas o las arenas, que tienen espacios entre ellos, por eso es que son suelos más permeables. Entonces, en ríos con ese tipo de suelo, la infiltración obviamente se favorece más, pero insisto en que el nivel del acuífero está muy cercano, si no es que está justamente en el río, ¿no? Están haciendo, y es parte del funcionamiento hidrológico subterráneo superficial
que se tiene en la naturaleza. Sobre el beneficio de la socavación para hacer más grande el cauce de un río, o depositar materiales en los cimientos de un puente. De hecho, no deposita los materiales. Lejos de depositarlo, es la socavación local, la que mencionaba, que va precisamente quitando material alrededor del apoyo de los cimientos del puente. El beneficio que se puede tener, de hecho, como mencionaba, tenemos una socavación que se presenta de manera natural, pero es importante cuando queremos hablar de beneficio hacer un balance entre beneficio-costo, ¿no? Entonces, realmente el beneficio que nos aporta el puente para poder unir diferentes localidades, diferentes zonas que no estaban conectadas, es muy alto. Es muy alto desde el punto de vista económico, social. Entonces, el beneficio, a lo mejor entiendo que en esta pregunta se refiere al beneficio natural, si este sedimento es bueno o es malo que se retire del fondo. Como es algo natural, es algo bueno. Cuando cuando no está calculado, porque se puede calcular, además es algo muy importante que no mencioné, pero sí es posible calcular la socavación que se puede tener o se puede llegar a presentar en los apoyos, en los cimientos de un puente. Entonces, y eso tiene que ver con la forma que deberá tener esta socavación, perdón, este apoyo del puente, en función de la socavación que se esperaría se pudiera presentar dentro de la vida útil de este puente. Entonces, tiene que haber una coordinación muy permanente desde la vigilancia de qué es lo que está pasando con el apoyo, es decir, con el material alrededor de los apoyos de los cimientos del puente, y qué está pasando con el material que se está llevando el río a la zona plana, porque está obstruyendo de alguna forma, como lo va a depositar ahí, y generalmente son zonas en las que tenemos poblaciones o localidades. Obviamente, si el río no tiene un camino por el que circular, va a pasar por donde pueda, y por donde pueda tenemos las localidades por ahí. Entonces, Bien. Muy bien, Claudia. Rápidamente, si es que se puede. Sí, claro. También hay inquietud por saber si hay un método para calcular la socavación. Sí, sí, hay diferentes métodos para calcular la socavación. Los tres tipos de socavación: la general, que es la natural, la de contracción por la obstrucción del área hidráulica, en este caso del río, y la local, que es en los apoyos, en los cimientos del puente. Sí, hay diferentes tipos de métodos, y se puede calcular. Entonces, y además hay factores de seguridad. Como en todos los cálculos que se hacen a nivel estructural, hay factores de seguridad para no quedarse nada más con un cálculo, un primer cálculo, sino que además se considera un factor de seguridad para para calcular esta socavación. Muy bien. Tenemos otra intervención del profesor Marco Aurelio Pérez Hernández del Departamento de Biología de la UAM Iztapalapa. Nos pregunta el querido profesor, ¿cómo se relaciona la planeación y el ordenamiento urbano con la construcción de vías de comunicación entre las ciudades? Y en una segunda pregunta nos dice, si la construcción de carreteras, puentes y demás implica modificar el ecosistema, ¿cómo armonizar ambos aspectos? Muy interesantes las preguntas, muy importantes. Sí, la planeación de las carreteras, de hecho, es de años, ¿no? Y me parece que eso es algo muy importante que tenemos en el país, que sí se hace, que es de años. Entonces, no es de que de la noche a la mañana a alguien se le ocurra, vamos a poner una carretera que una esta ciudad con esta otra.
No, sí, sí es una planeación de años y se hacen estudios de factibilidad para evaluar precisamente cuáles son los beneficios, porque los beneficios, insisto, además de ser sociales, son económicos y permiten desarrollar las ciudades que unen, porque tienen acceso a diferentes bienes y servicios a través de estas carreteras. La otra pregunta, De cómo armonizar el ecosistema ¿cómo armonizar el ecosistema? Sí, para eso es, construir carreteras, puentes y demás. ¿Cómo sí, armonizas? sí. De hecho, un puente no afecta desde el punto de vista del funcionamiento hidrológico a una cuenca, porque la afectación que se pudiera tener es, hace rato hablaba de la disminución del área hidráulica, pero realmente el área hidráulica la disminución no es tanta, digamos. La posible afectación que se pudiera tener es que falle, ¿no? Que falle por socavación. Entonces, sí, y que tuvieran en ese momento, estuvieran circulando vehículos o incluso gente. Esa es la principal afectación que se pudiera tener desde el punto de vista social. Pero también habría que pensar, fue una de las primeras preguntas que me hacía el doctor Javier, sobre los pasos de fauna, que eso es algo muy importante. Entonces, generalmente, ahorita me he dedicado a hablar de los puentes, pero una carretera, cuando se hace el trazo de la carretera, sí es muy importante considerar los pasos de fauna para tratar de afectar lo menos posible o lo menos, hay que tratar de poner lo que esté en nuestras manos para no afectar, por afectar lo menos que se pueda al ecosistema, porque sí es importante considerar los pasos de fauna, esto es fundamental. Aparte, en el caso de una presa, por ejemplo, considerar el volumen que va a salir de la presa hacia aguas abajo, y esto está relacionado con el caudal ecológico, que es un tema que se ha estado usando recientemente y que se ha estado aplicando, que es lo más importante en México, es calcular el volumen de agua mínimo necesario para mantener el ecosistema. Desde el punto de vista de vegetación, bueno, flora, fauna, y entonces eso es algo muy importante. Sí, evidentemente, en el momento en que se construye un puente o una carretera, una presa, evidentemente se está cambiando en ese momento el ecosistema. Algo que es muy importante es evaluar a futuro qué tanto o qué tan grandes o pequeños o medianos pueden ser estos cambios, cuánto tiempo van a durar y después de cierto periodo, cómo puede regularizarse. Ahí es a donde podríamos encontrar el equilibrio de mantener el ecosistema. Muy bien, Claudia. Ya nos acercamos al final de esta emisión, pero tenemos una pregunta más de Erika Ger Vivar, que nos dice: gracias a la doctora por compartir sus conocimientos y experiencias. Como bien decía, hay muchas más variables que se suman y es impresionante las aplicaciones de estos conocimientos. Mi pregunta es, dice Erika Herbivar, ¿qué medidas de remediación se emplean ante la identificación de un problema de socavación? Sí, Buena pregunta. saludos, Erika. Sí, es muy interesante la pregunta. Sí, hay medidas para evitar que se continúe socavando, en este caso los apoyos de los puentes, ¿no? O incluso las márgenes de los ríos. En el caso de los puentes, se refuerza la cimentación en los puntos en donde se ha identificado que el material del río se ha ido debilitando, se ha ido lavando, ¿no? Se ha ido disminuyendo. Entonces se modifica, se refuerzan alrededor de la cimentación, del apoyo, se refuerza con diferentes procesos de construcción o estructurales, incluso la forma que tiene, en lugar a lo mejor de ser cuadrada, pudiera ser con punta de diamante para que el agua pudiera circular mejor.
Es una de las cosas que como ejemplo puedo mencionar. Pero sí se pueden hacer. Lo importante es monitorear para no llevarnos sorpresas. Entonces sí es importante monitorear cada cierto periodo de tiempo, por lo menos cada 2 años, cómo va el fondo del río en los apoyos del puente, ¿no? Si más o menos se está comportando de acuerdo a los cálculos que se hicieron, y si no, hay que tomar medidas para reforzar ese apoyo, esa cimentación. Muy bien, pues ya agotamos la lista de comentarios y de preguntas, ya estamos agotando el tiempo. Claudia, muchas gracias. Solamente te pediría un comentario de salida en el supuesto de que estén escuchándonos estudiantes que pudieran haberse interesado por este tema. ¿Qué les dirías? ¿Hay materia? ¿Hay interés? ¿Hay espacio para que lleguen nuevos profesionales? ¿Qué rutas tendrían que seguir para formarse y empezar a trabajar sobre estos temas? Sí, muchas gracias. Sí, de hecho yo los invito, si les interesa la hidrología, la hidráulica, como si escucharon lo que mencionábamos al inicio, tiene muchísimas aplicaciones, no es nada más la socavación, tiene que ver con conocer cuánta agua tenemos en una cuenca, poder cuantificarla, estar en condiciones de decir si tenemos agua para satisfacer los diferentes usos que se requieren, el uso doméstico, el uso industrial, agrícola, etcétera. Eso por un lado, pero tenemos aplicaciones de inundación, de sequías, de escenarios, de cambio climático, etcétera. Entonces, y se requiere, realmente el país requiere, pues nuevos jóvenes, nueva gente que haga este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo los invito, si están interesados en el tema de agua, en la parte de hidráulica e hidrología, pues estamos en la UAM Iztapalapa, pueden pasar a vernos, incluso a platicar a los laboratorios cuando esto sea posible. Pero sí los invito también a que sigan estudiando. Obviamente, si tienen la oportunidad de hacer una maestría, un doctorado, eso les da una visión diferente, una visión me parece amplia, y sobre todo que no nos quedamos con, me parece que nos amplía más la forma en que podemos ver las cosas. Muy bien, Claudia. Pues han escuchado ustedes a la doctora Claudia Rojas Serna del departamento es que es un departamento con un nombre muy extraño, nunca lo he podido repetir. Dinos tú, por favor, el nombre del departamento. Recursos el Departamento de Ingeniería de Procesos e Hidráulica. Hidráulica, que está en la UAM Iztapalapa, en la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Y como ustedes oyeron, yo subrayaría que es una de las características de la UAM Iztapalapa. Los laboratorios están abiertos permanentemente para los estudiantes. Entonces, del nivel que sean, siempre que se acerquen interesados, podrán acceder a estos profesionales, a estos doctores, a estos maestros que con toda generosidad les abrirán las puertas para orientarlos. Muchas gracias, Claudia. Ha sido un privilegio tenerte aquí. Debo mencionar que además Claudia es miembro de la Red del Agua de la UAM y ha participado en este primer encuentro que se está llevando a cabo también de manera virtual, y que está siendo un evento verdaderamente importante para el conocimiento del agua, para los abordajes desde diferentes perspectivas. Muchas gracias, Claudia, por tu presencia en este conversatorio. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias, doctor Javier, Lilia, Lucy, muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon, y estamos a las órdenes.
Que tengan muy exactamente. buena tarde. Reitero lo que dice Claudia. Muchas gracias a Lilia y a Lucy por ser las productoras de estas emisiones y muchas gracias a toda la audiencia que nos ha estado oyendo y nos ha estado siguiendo. Cerramos así esta emisión, pero les recordamos que la próxima semana tendremos nuevamente una cita en estos canales para desarrollar otro tema relacionado con el agua. Muchas gracias a todos ustedes y nos vemos el próximo viernes en una emisión más de estos conversatorios de Tan Claro como el Agua. Muchas gracias y buenas noches.